En esta oportunidad vamos a escuchar pasaje de la conferencia de prensa que diera pues el canciller Rogelio Maita sobre el ofrecimiento de asilo político que le hiciera Bolsonaro a la dictadora Yanine Áñez. El canciller le ha recordado pues al presidente brasileño que Yanine Áñez está detenida por los diversos delitos cometidos durante el golpe de Estado y su gestión como al frente pues, del gobierno boliviano. Se cometieron muchos delitos y se vulneraron los derechos humanos. Vamos a escuchar pasajes de la conferencia de prensa el canciller Rogelio Maita, donde le dice sus verdades al presidente brasileño. Muy buenos días. Gracias. Bueno, nos encontramos en el Departamento de La Paz, exactamente en la Cancillería de Bolivia. Convocábamos. El canciller de Bolivia, Rogelio Maita, se refiere a las declaraciones del presidente de Brasil que ofreció asilo político a la ex senadora Yanine Áñez. Escuchamos. Ingrato. El pasado 26 en Brasil, en el programa 4x4, el presidente, precisamente del Brasil, el señor Jair Bolsonaro, ofreció asilo a la señora Yanine Áñez, recientemente condenada a años de cárcel por haberse, según la justicia boliviana, autoproclamado presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. En esa misma entrevista, el presidente Jair Bolsonaro declaró que considera una injusticia la situación de la señora Yanine Áñez. En sus palabras, siendo acusada por actos antidemocráticos. Mismo indicó una mujer presa injustamente. En los últimos días hemos visto que varios medios nacionales han hecho entrevista de estas afirmaciones, de estas expresiones del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, y se ha generado una serie de especulaciones sobre este tema. Esto nos obliga como Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia a expresarnos. En primer lugar, lamentamos las desafortunadas declaraciones del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, que son absolutamente impertinentes, hacen una inapropiada injerencia en asuntos internos, no respetan de relacionamiento en dos, y no coinciden con las relaciones de buena vecindad y respeto mutuo entre Bolivia y nuestros pueblos. Bajo ningún concepto se pueden aceptar la injerencia de decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana y a la institucionalidad del Estado Plurinacional de Bolivia. En este punto es importante recordar que la señora Áñez se encuentra en proceso ante la justicia boliviana, acusada de diversos cargos criminales, entre ellos haber cometido graves violaciones de derechos humanos, según la investigación realizada por el grupo de investigadores expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Delitos de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma. La señora Áñez está siendo investigada y procesada criminalmente en nuestro país porque ha cometido graves violaciones a derechos humanos.
porque existen indicios suficientes de que también ha cometido delitos de lesa humanidad. Y yo solamente quiero traerles a la memoria este decreto supremo. El decreto supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019. Para ese momento había asumido presidencia Yanine Áñez. Y en este decreto supremo, en el artículo primero, dispone, ordena, como presidenta, como capitán general de las Fuerzas Armadas, junto a su gabinete de ministros de entonces, ordena la participación de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. En operaciones que van a ser realizadas contra población civil desarmada que estaba manifestándose. Este decreto expresa de forma categórica en su artículo 2, para el cumplimiento del presente decreto supremo, las Fuerzas Armadas emplearán todos sus medios disponibles. Lo dice el decreto, todos sus medios disponibles. Cabe recordar que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para contener manifestaciones o lo que se llama disturbios civiles. Están entrenadas para la guerra y la eliminación de quien consideran enemigo. El artículo 3 de este decreto supremo establece: el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos estará exento de responsabilidad penal. El 14 de noviembre del 2019, Yanine Áñez fungía como presidente. Tenía el poder de ordenar y mandar, y lo hace a través de este decreto. De noviembre. El 15 de noviembre, un día después, cumpliendo ese decreto supremo, las Fuerzas Armadas realizan operaciones. ¿Dónde? En Cochabamba, en Sacaba. Esas operaciones militares tienen un saldo fatal porque aplican fuerza letal. 9 conciudadanos nuestros, 9 bolivianos fueron asesinados ese día y decenas más heridos. ¿Por qué? Por este decreto supremo. Unos días después, el 19 de noviembre, en el Alto, otra operación militar. Saldo: 10 muertes por arma de fuego. La investigación realizada por la Comisión Americana de Derechos Humanos ha expresado que en estos hechos se han dado graves violaciones de derechos humanos. Que se haga justicia. Que las víctimas de esos sucesos, que cuentan por decenas de víctimas fatales y cientos de heridos, torturados e indebidamente procesados inclusive, deben tener justicia. Y para eso deben desarrollarse los procesos necesarios. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación ante la comunidad internacional de llevar adelante, a través de su institucionalidad, de su sistema de administración de justicia, los procesos que
fuera necesario para que estas cientos de víctimas tengan justicia. Por eso, siquiera pensar la situación en que la señora Áñez pudiera evadir la justicia es inadmisible. La impunidad es inadmisible. En esta ocasión, queremos ratificar el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia para lograr el respeto de los derechos humanos que hubiesen sido en esos lamentables días de fines del 2019, tal cual han expresado las recomendaciones del GIEI Bolivia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero inicialmente quedarme acá y estoy abierto a poder responder las preguntas que tengan. Bien, esas fueron las declaraciones por parte del canciller Rogelio Humala en relación al asilo político que ofreció el presidente de Brasil, Bolsonaro. Según las vayan planteando.